Hola, soy Cristian Machuca y estamos en un nuevo episodio de Entendiendo el Sistema. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Óscar Sánchez. Óscar, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Cristian, porque pues para mí es un privilegio estar en este lugar, en Entendiendo el Sistema. Creo que es un programa que edifica y nos lleva a conocer un poco más de la estructura de nuestra nación, de nuestro país y cómo funciona la política, cómo funcionan las instituciones. Muchas gracias, Óscar. Bueno, quiero que nos enfoquemos en este momento en un poco en quién es Óscar, ¿sí? Y háblenos de quién es Óscar. Bueno, Óscar nació en la localidad de Usme. Hace 52 años, cumplí 52 años, estoy ubicado en el barrio El Portal, ahí en Porvenir 2 se llama este barrio. Toda mi vida he vivido en Usme. Tengo 3 hijos, 2 los mayores, uno es ingeniero industrial, el otro hijo mío trabaja en salud ocupacional y mi hija que está estudiando trabajo social, casado con Sujei, mi esposa, una mujer que adoro, que quiero mucho. También es profesional y también es un gran apoyo en todo este proceso que hemos venido desarrollando en favor de la localidad y de la ciudad. En este tiempo un poco que he visto las redes de Óscar, he visto que se mueve bastante, que se ha venido moviendo. ¿Es algo que hacía usualmente o comenzó a aprender y quiso incursionar en el mundo digital? Bueno, no, eso lo empezamos a hacer hace, diríamos, unos 3 años. Ahora lo hago con más frecuencia, pero realmente es de este último tiempo. Yo inicié mi trabajo en el Ministerio del Interior. Yo trabajé en la Dirección Nacional de Derecho de Autor durante 13 años y estaba totalmente concentrado en el tema del emprendimiento y de todo lo que tiene que ver con los artistas en Colombia. Pero después de eso viene una etapa nueva después de una formación académica. Soy profesional en mercadeo y también estudié comercio internacional y unas especializaciones en recursos humanos y gestión del riesgo. Y esto me llevó a abrir un nuevo camino empresarial. Montamos una empresa con mi esposa que se dedica a la gestión del riesgo y a implementar sistemas de gestión en diferentes sectores de la industria. Y después de esto, pues hay un llamado muy importante al servicio de la localidad, al servicio de la ciudad, y me impulsa a meterme en todo este tema de la parte digital y de empezar a hacer pequeños como cortes en lo que tiene que ver en las redes. Pero veo que Óscar se mueve, ha venido trabajando, hablas que trabajaste en la parte Derechos de autor. de derechos de autor, muchas gracias. Y eso te llevó como que a tener como claridad en ciertas cosas, pero también hablas de emprendimiento. Sí. ¿En Colombia es fácil emprender? No, y aún más difícil cuando se es artista, cuando se trabaja en la parte cultural. Es muy difícil porque en la parte cultural hay mucho talento, los jóvenes son muy talentosos, pero hay muy pocas oportunidades. Pareciera ser que es como un cono, ¿no? Hay muchos en la entrada, pero hay muy pocos en la salida. Y ahí, desde la Dirección Nacional de Derecho de Autor, hicimos un trabajo muy importante y fue crear una base de datos de emprendedores a donde buscábamos generar espacios que ellos pudieran ir, los artistas pudieran ir y que otros sectores de la industria cultural pudieran conocer ese talento. Entonces, fue un trabajo bien interesante que se hizo en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Bueno, es un trabajo que es importante. Me surgen otras preguntas y digamos que en esta charla van surgiendo las preguntas. Alguien diría, ¿es fácil ser artista en Colombia un poco con lo que en lo que tienes de la experiencia con los derechos de autor? ¿Es fácil ser artista, sacar un disco? Porque pues creo que a veces sí las veo que hay muchos artistas muy buenos, pero pocos productos tangibles en las plataformas, en Spotify, Apple Music. ¿Si es fácil o hay alguna limitante en este sentido? Bueno,
el ser artista es algo que va adentro, va implícito en las personas que desarrollan estos talentos. Lo difícil es poder llegar a escalar en un medio tan exigente como en el que estamos. Y no solamente exigente, sino lo costoso que es. Hoy por hoy, sacar una producción, le pongo un ejemplo de un disco, solamente un disco, puede estar entre 18 y 20 millones de pesos, ¿sí? Ahora, tener un equipo profesional alrededor de este trabajo discográfico no es nada fácil, ¿sí? Entonces, todo esto hace que se generen obstáculos para poder lograr obtener un producto que llegue al mercado de la industria musical, en este caso hablando de lo musical. Pero no solamente es eso, sino también llegar a la aceptación del público, porque no es solamente sacar la producción, sino detrás de una producción hay un estudio de mercado, hay un análisis del mercado, y esto en muchas ocasiones no lo conocen los artistas. Los artistas desarrollan sus productos musicales, pero antes de no les hacen un estudio al mismo y a veces fracasan por eso. Pero entonces, ¿hay políticas públicas en ese sentido, como hacia los artistas, o los artistas no conocen de eso, o falta más difusión? Bueno, en su momento se habló de la economía naranja, que buscaba darle herramientas a los artistas para poder sacar sus productos, pero no es nada fácil, no es nada fácil. La Secretaría de Desarrollo Económico tiene un área donde se habla del emprendimiento y se apoya al emprendedor, pero se habla desde lo técnico, pero no desde los recursos. Entonces, realmente la falencia o la debilidad que hay es el tema de recursos. En Bogotá, por ejemplo, no se cuentan con estudios de grabación donde las personas que no tienen el acceso a un estudio puedan ir a hacerlo, sino que tienen que pagar para ir a hacer sus presentaciones. O si alguien quiere ensayar o quiere hacer un ejercicio de pruebas, no tiene dónde hacerlo y tiene que pagar en algunos sitios que llaman hoy los ensayaderos. Lo otro es que salir al mercado también es muy complejo porque las emisoras no siempre aceptan los productos. Entonces hay que hablar con la persona, el locutor, y ahí es donde viene el tema de la payola, este tipo de cosas que son obstáculos que tienen todos los artistas que quieren hoy en día salir adelante. O sea, dentro de esto se requiere algo que podríamos llamar un talento humano. Exactamente, sí. Debe haber un talento humano. ¿Y cómo se gestiona ese talento humano? O sea, porque el artista puede ser muy bueno, pero si no tiene un talento humano detrás de él, ¿cómo se puede gestionar para que eso, aún desde políticas públicas, o qué podríamos hacer para poder ayudar a esas personas que pueden ser muy talentosas? ¿Qué de pronto viene a la cabeza? Bueno, cuando nosotros estuvimos en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, trabajamos mucho sobre la cadena de valor. Pues lo primero que tiene que conocer un artista es la cadena de valor de su producto y saber qué pasos debe dar para poder alcanzar a llegar a esos lugares o poder lograr sacar el producto final, que es ya sea una canción o una obra de teatro. Hay diferentes sectores de la cultura que deben tener en cuenta en principio esa cadena de valor. Y para eso pues sí se necesita o se requiere que los artistas sean capacitados. Hay un problema que se presenta frecuentemente y es que el artista quiere hacerlo todo. Okay. Y ahí es donde viene el insumo del talento humano. Porque el que es artista no es administrador. O el que es artista no es manager. Y a veces en esto se presenta que el artista tiene que hacerlo todo y eso no es posible lograrlo así. O sea, hay que tener todo un equipo para poder sacar el producto al final. De las personas de pronto que nos están escuchando o viendo, algunos dirán, ¿qué es talento humano? ¿Qué podríamos definir como talento humano? Que casi fácil que la persona pueda entender, porque podríamos seguir hablando de talento humano, pero de pronto alguien queda perdido y se nos pierde en la entrevista. Bueno, el talento humano es el insumo esencial de cualquier organización. Es la persona. Es el que ejerce o elabora una acción para cumplir unos objetivos. Es la persona que hace la parte, diríamos, funcional para poder lograr alcanzar algo que se propone, por decir alguna compañía o una institución. O sea, toda organización requiere de un buen talento humano. Exactamente, sí. Es fundamental, es lo esencial. Diríamos que la materia prima de todo proceso. O sea, una organización política de por sí, y obviamente podría ser obvia la pregunta, pero necesita un buen talento humano. Sí, desafortunadamente, hoy por hoy, en el gobierno, cuando hablamos de una organización política como la de nuestra nación, muchas personas hacen lo que les toca hacer, pero no lo que saben hacer. Y eso afecta el proceso dentro de una organización pública. Uno encuentra
ingenieros agrónomos como subdirectores administrativos, administrando otras áreas que no tienen nada que ver con en lo que ellos se formaron. Entonces, hacen lo que les toca hacer, más no lo que saben hacer. Esa es la falencia más grande. Otra es los encargados, pues, de esto es la función pública, pero es la inestabilidad laboral, pero no me refiero a los que están en carrera administrativa en el Estado, sino a aquellos contratistas. Entonces, cuando hay muchos contratistas, rotan muchísimo y no hay compromiso institucional, no conocen la visión de la institución, y eso hace que los servicios no se presten de la mejor manera. O sea, sí faltaría una mejor escogencia del talento humano, o qué faltaría para que, digamos, pudiésemos corregir esas falencias que se ven visibles dentro de una organización o dentro de una administración política o dentro de un distrito de la nación. Sí, indudablemente. Yo creo que el éxito, la clave de que una organización pueda cumplir el objetivo está al instante de hacer reclutar a las personas, de convocar a las personas, y es que las personas deben hacerlo para lo que estudiaron, deben ocupar las funciones por las cuales están formados. Y eso no sucede. Hoy por hoy vemos que los funcionarios públicos de carrera administrativa no son quienes atienden al público, sino son contratistas. Y ahí es donde viene la decepción de mucha gente cuando va a una institución y se encuentra con que la persona que lo atiende no conoce la institución que presta el servicio o qué hace realmente la institución. ¿Por qué? Porque la gente de planta, la gente que realmente está en carrera administrativa, está en otros oficios. Entonces, eso afecta al servicio de las instituciones del Estado. O sea, podríamos decir que obviamente entendemos que es necesario los contratistas, pero podría entender que ubicarlos en el lugar específico donde deben estar un poco, o qué sería lo Sí, ideal. yo creo que lo más importante y lo que se debe tener en cuenta en una institución es que hay que transmitir la visión institucional al contratista. No es colocarlo por colocarlo, sino que el contratista tenga claridad frente a la visión y los objetivos de la institución en la que se encuentra. Si tiene esa claridad, va a prestar un mejor servicio. Pero ¿qué sucede? Se lleva al contratista, se coloca en el lugar, pero no se le comunica, no se le transmite la visión y la función de la institución. Yo escucho mucho la palabra contratista. Definamos contratista en lo que Oscar podría decir contratista, porque vuelvo e insisto, hay personas que de pronto no conocen nada de la función pública, cómo se maneja el Estado, y cuando alguien le dice qué es un contratista, posiblemente no tiene ni idea. Pero ¿qué podríamos definir como un contratista? Bueno, lo voy a hacer en mis términos no técnicos. Diríamos que un contratista es aquella persona que llega a una institución del Estado, a una corporación, de manera temporal, a cumplir una función específica por la cual la contrataron. Eso es un contratista. Entonces es una persona que no tiene permanencia en el tiempo, o sea, no tiene un tiempo determinado para hacer la función, más no está, su contrato no es a largo plazo, sino es para esa función específica. He visto que Oscar Sánchez se mueve muchísimo en la localidad de Usme. ¿A qué se debe que se mueva el saco, ahí supermercado? ¿Qué de pronto proyectos se están moviendo allá en Usme? Bueno, todo esto nace, yo creo que eso viene de una vena, o sea, de algo familiar, algo generacional. Yo tenía por costumbre sentarme con mi abuela y preguntarle, bueno, mi familia atrás, cómo eran mis abuelos. Ella me contaba que mi bisabuelo, o sea, el papá de ella, fue un líder en la parte rural de Usme. Y estoy hablando de hace casi 80 años, 90 años, y él fue quien hizo un cabildo para que se repartieran las tierras de una manera equitativa, y ejerció un liderazgo comunal muy importante. Después de eso, pues el hijo de él, un tío, empezó también a ejercer un liderazgo en esa región, y era quien estaba como atento a todas las dificultades y problemas pues, legales y otro tipo de cosas, y también ejerció un liderazgo muy importante. Y tengo un primo que hace 2 años falleció, que también lideró el tema del hallazgo arqueológico en Usme. Y entonces, como que es una vena que viene ahí de ese sentido de pertenencia por el territorio en el que nosotros vivimos.
Y yo lo siento también como una causa. Creo que Usme no ha sido tratado de la mejor manera. Pareciera ser la cenicienta de la capital. Veo que nos han estigmatizado y siento como ese profundo anhelo de ver ver una localidad totalmente diferente, una localidad que lo tiene todo, una localidad donde la gente es trabajadora, la gente se esfuerza por sacar adelante su hogar, su familia, y eso me llevó a trabajar en muchos sectores. Uno es que estoy impulsando ahorita un proyecto que se llama El Buen Vecino. Entonces yo salgo y hablo con la gente y les digo, oiga, mire, qué bueno ser buen vecino, qué bueno es poder ayudar, qué bueno es recoger la basura, qué bueno es lograr que podamos vivir en una convivencia óptima y que seamos felices. Tenemos un aire fresco, nosotros tenemos la zona rural más grande, tenemos es la fuente de agua no solamente de Bogotá, sino del país, estamos pegados al páramo más grande del mundo. Entonces hay muchas cosas hermosas de nuestra localidad que vale la pena rescatar y resaltar. Y me da mucha tristeza ver que en Usme nos han puesto una cárcel en la entrada. Tenemos el botadero Doña Juana en la otra entrada que está en Ciudad Bolívar, pero está prácticamente la entrada es por la localidad de Usme. Y tenemos diferentes dificultades en la movilidad. Entonces digo, es necesario levantarnos. Hace poco tuvimos la mala fama del tema de la primera línea, que lo que hizo fue quitarle valor a la localidad. Pero yo creo que hay otras formas de poder lograr sacar adelante esta localidad. Y eso es lo que me ha llevado a trabajar en ese programa del Buen Vecino, de poder llevar a la gente a decirle que nosotros somos valiosos y esta localidad puede ser diferente. Entonces estamos trabajando en diferentes sectores. El año pasado conformamos una confraternidad en el sector interreligioso, donde se reúnen muchos líderes y hacemos trabajo social, hacemos un trabajo bien importante con las familias. Eso es fundamental y pues aquí vamos, ¿no? La idea es ver a Usme diferente, es ver a una Usme transformada, una Usme que valga la pena, que todo el mundo quiera ir. También otra cosa importante, qué pena, es que he ido a los restaurantes más representativos de la localidad, grabo un video y digo, mire, vengan a Usme, vengan a este restaurante, conózcalo, vale la pena ir a Usme. Entonces estoy mostrando esa buena cara de Usme, pero también voy al Transmilenio y si veo un defecto, veo una situación que no están cumpliendo, también coloco una denuncia. Entonces, quiero trabajar en eso porque creo que Usme vale la pena. Pero lo invitan o su merced invita cuando va a los restaurantes. No, yo voy voluntariamente. Ya no han dicho, venga, ya incluso la gente ve mis videos y me dice, venga, Oscar, venga ahí, lo invitamos a almorzar y grabar el video. Listo, lo hacemos. Ah, bueno, porque eso también es un valor agregado a lo que hace Oscar Sánchez. Y en Usme es un lugar muy bonito porque pues tenemos la parte urbana, pero también lo que dices rural, una muy grande. Además que creo que muy cerca se siembra, ¿no? Hay sembrados de algo, algún cultivo, Sí, cultivos por ahí cerca. Usme es una de las despensas alimentarias de Bogotá, la papa, la arveja, la cebolla. Y allí diariamente usted ve bajar los camiones con los suministros para abastos. Ese es un lugar espectacular, de verdad lo invito para que vaya y disfrute de ese paisaje. Muchas gracias. ¿Cuál es el lugar más emblemático de Usme como para ir como cerrando el tema de Usme? Bueno, hay varios. Está el parque principal, donde está la iglesia, que es la segunda iglesia construida en Bogotá, y está la represa de Lato. Y allá usted va y ve la represa, usted puede llegar y hay lagunas donde hay pesca y usted saca la trucha y se la preparan. Son lugares que vale la pena visitar. Bueno, y ya como para ir como cerrando en este ciclo, Oscar, ¿cree que afectó en algo la manera de hacer política la pandemia? Sí, indudablemente, si veníamos de vivir una situación de escepticismo frente a los organismos políticos, frente al gobierno, pues esto ahondó un poco más esa incertidumbre y esa desconfianza. Pero yo lo veo más como una oportunidad. Yo creo que esta también fue una oportunidad que le permitió acercarse, o sea, a la gente que hacía una política correcta, una política limpia, acercarse a la gente y que la gente pudiera ver que realmente sí hay gente en las instituciones públicas y en los organismos públicos que sí aman al hacer lo bueno y quieren lo mejor para la ciudad y para el país.
Entonces creo que también fue una muy buena oportunidad. Nosotros tuvimos la oportunidad, le cuento, yo trabajé 3 años y medio con el concejal Marco Acosta y estuvimos muy pendientes, hicimos varias actividades, entre esas la reapertura de las iglesias, llevamos mercados a las diferentes localidades, hemos hecho un trabajo muy importante con la comunidad y la pandemia no fue un obstáculo, todo lo contrario, fue una oportunidad para poder llegar a las personas y decirles, aquí estamos, no están solos. Porque realmente esto no es un discurso, sino tiene que ser una acción. Y cuando nosotros realmente tenemos dentro de nuestro corazón y tenemos esa vocación de servicio, pues lo hacemos incondicionalmente, independiente de los obstáculos que se presenten. Buscar siempre la oportunidad, aun cuando todo esté oscuro. Creo que podría sacar ese resumen de lo que fue la pandemia. Oscar, muchísimas gracias por este espacio. Realmente te agradezco por hacer parte de este podcast de Entendiendo el Sistema. No sé si quieres dejarle un mensaje a las personas que nos ven, que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Claro que sí, a toda la audiencia, invitarlos para que vayan a USME, conozcan USME. Creo que USME es un lugar que vale la pena conocer. La meta que tenemos como buenos vecinos de USME es lograr cambiar la percepción de los bogotanos de esta hermosa localidad. Dios me les bendiga y pues estamos allá, estaremos atentos para atender a todos los que lleguen. Oscar, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias por este espacio. Gracias. Bueno, y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar en este espacio de Entendiendo el Sistema. Próximamente estaremos en un nuevo episodio de esto que hemos denominado educación política, pero que se llama Entendiendo el Sistema. Dios les bendiga.